Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de atención inicial del trauma, que como objetivo general vamos a aplicar el razonamiento clínico y la toma de decisiones en la atención de pacientes en situaciones de emergencia. Vamos a ver posteriormente cómo realizar una evaluación clínica completa en pacientes con situaciones de emergencia, incluyendo la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la evaluación de poblaciones especiales, con los tratamientos correspondientes, siempre en contexto del trauma, y reconocer signos y síntomas principalmente de las patologías traumáticas que pueden complicar la vida de un paciente en lo que es condiciones respiratorias y cardíacas. Y también cómo brindar una atención inicial del paciente traumatizado. Vamos a empezar con generalidades. ¿Cómo definir qué es un sistema prehospitalario? Bueno, acá en realidad un sistema, y por eso hablamos de sistema y no servicio, es un conjunto operacional y de coordinación de los problemas médicos urgentes, problemas de salud, de la emergencia, que comprenden todos los sistemas de atención médica y transporte que prestan atención a enfermos o accidentados por fuera del hospital. O sea, que toda la asistencia que dan los sistemas, tanto sean de salud, bomberos, emergencias, socorristas, defensa civil, todo lo que se genera por fuera de las puertas del hospital y que por supuesto genera pacientes, es un sistema prehospitalario. ¿Y qué es el trauma? Bueno, el trauma es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque hay un agente causal, en este caso es cualquier fuente de energía, ya sea mecánica, química, térmica, que térmica puede ser por mucha temperatura o poca temperatura, hipertermia, hipotermia, puede ser una fuente de energía eléctrica o por radiación, y también incluimos dentro de los agentes causales del trauma la ausencia de oxígeno, como el caso del ahogamiento, con sólidos, con líquidos, ahorcamientos, y también podríamos poner intoxicaciones o inhalación de humo que también van a generar un tipo de asfixia. Cuando esto sucede y se ve superada el margen de tolerancia y genera una lesión que posiblemente comprometa la vida de la persona, estamos ante lo que se conoce como enfermedad trauma. Esto con respecto a agente causal y huésped, y también ingresa en esta tríada ecológica el medio ambiente, que serían los contextos en los cuales sucede el trauma, que puede ser un incidente vial, una explosión, un derrumbe, una catástrofe natural, etc. El trauma tiene una importante mortalidad global, un 8%, si bien disminuyó a un 1% en los últimos años, sigue generando un número tan importante de muertes a nivel global que no es para nada desestimable. Se habla de unas 4.400.000 muertes por año, es un poco menos de lo que generó el COVID en toda su pandemia, pero esto sucede anualmente, lo que es comparable a unas 14.000 muertes por día por causa de trauma. Cuando hablamos de trauma es trauma en general, y es la primera causa de muerte en un grupo etario muy sensible, de 1 a 44 años. También podemos decir que así como mueren 14.000 personas por día, mueren 9 personas por minuto por trauma. Les decía que por trauma en general, pero si vamos particularmente a lo que son los incidentes viales, mueren 1.300.000 personas por año, que serían 3.500 personas por día, que puede ser por vehículos motorizados, motos, motocicletas, autos particulares, vehículos de transporte de pasajeros, por bicicleta. Los ciclistas tienen una alta mortalidad y los peatones cuando están involucrados en sucesos de trauma. Pero como también hecho significante es que cada muerte también tiene una correlativa con los lesionados que pueden ser permanentes o circunstanciales. Hay entre 20 y 50 millones de lesiones significativas, lo cual va a generar un número alto de discapacidad. Dentro de los grupos etarios de adultos mayores, la metodología de trauma más
más significativa o estadísticamente más importante son las caídas. Fíjense que por caídas mueren un montón de personas y bueno, entre esas personas que mueren probablemente estén los grupos etarios de mayores de 65 años. Bueno, en Argentina los datos que en realidad siguen siendo extraoficiales, si bien hay informes de incidentes viales y muertes, se cree que aproximadamente mueren unas 32.000 personas por año. Dentro de estas personas que mueren, fíjense que de 10 a 24 años son las lesiones causadas por accidentes de tránsito, autolesiones, acá entra el suicidio, y la violencia interpersonal, que entran, por ejemplo, los lesionados por heridas de armas de fuego o arma blanca. Hay un grupo etario entre 25 y 49 años donde los incidentes de tránsito ocupan el primer lugar, ya que en los pediátricos es más frecuente el ahogamiento y en los adolescentes está tomando mucha incidencia lo que son los suicidios, sobre todo entre 15 y 29 años. Y todo esto tiene un costo muy importante. Acá hay ejemplos de los montos que se gastan en Estados Unidos. Bueno, es muchísimo, son miles de millones de dólares en general en el trauma, lo que equivale más o menos a la mitad de cada dólar que se aporta por impuestos o la mitad de lo que se consume en comida. Y también en lo que es los incidentes de tránsito, fíjense, 481.000 millones, estamos hablando de 1.000 millones, es prácticamente nuestro PBI en gasto por incidentes vehiculares, lo que equivale más o menos a $2.000 por cada conductor matriculado. Dentro de lo que es el proyecto de tratar de bajar la mortalidad en lo que es la década 2020-2030, que es una de las propuestas o de los objetivos de la OMS, que es bajar la mortalidad vial al 50%. Bueno, muchos países han hecho muchísimos esfuerzos. Esto tiene que ver con políticas sanitarias en los cuales se busca tener rutas seguras, vehículos seguros, mucha instrucción y capacitación a los conductores, bueno, controles de alcoholemia, de velocidad. Con todas esas políticas sanitarias uno puede o trata de reducir la mortalidad lo máximo posible. Nuestro país no viene muy bien, si bien en las últimas décadas era cero el porcentaje en el cual habíamos modificado la cantidad de muertos por incidentes viales, siempre estábamos alrededor de 7.000, bueno, ahora bajamos a 5.900, son casi 6.000, lo que significa una baja de un 16%. Pero bueno, otros países han logrado, como Suecia, el 77% de baja en la mortalidad, España un 87%, sobre todo en políticas aplicadas a la velocidad en zonas urbanas, que lo permitido y lo lógico sería no más de 30 km por hora. En este sentido, esta es de estadística de Luchemos por la Vida, Argentina está en el puesto 126 de países más seguros en tránsito, y fíjense que también en muertos por siniestros tránsitos en el mundo, en Argentina tenemos 5 veces más muertos de lo que sería por cada millón de habitantes y 11 veces más muertos por cada millón de vehículos que en los 10 países más seguros que el tránsito, ¿no? Como dice ahí, hay mucho por hacer todavía. Bueno, la respuesta en los sistemas prehospitalarios tienen etapas. Estas etapas son la de activación, estabilización, traslado, transferencia y reactivación. Que bueno, son todo este conjunto integrado de acciones, de procedimientos y recursos que lo que intenta es dar una respuesta integral, continua, adaptada para situaciones de compromiso vital. Cada una de estas etapas, que empieza con la etapa de preparación, tiene un conjunto de acciones. En la de preparación justamente es que los equipos estén capacitados y que el recurso humano sea el apropiado para cada respuesta. Bueno, justamente la siguiente etapa, que es la de respuesta, lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad de los equipos, sobre todo a los diferentes incidentes que van a salir a responder. Y también acá se tienen muy en cuenta los tiempos de salida, que se tratan de acotar a menos de 3 minutos. Una vez llegado a la escena, se verifica nuevamente la seguridad, tanto del equipo como de los pacientes, según los diferentes escenarios que tengamos que intervenir.
que puede ser desde un incidente de tránsito o una explosión, un derrumbe, incendios, etc. Pasada esta etapa y llegada a la evaluación, uno lo que hace es una semiología del paciente, que es revisar al paciente bajo protocolo y si hay más de una persona implicada, hacer un triage con respecto a las necesidades que tiene cada paciente y la complejidad o el nivel de crítico que esté para saber a cuál asistir primero. Luego viene la etapa de manejo del paciente, que bajo el protocolo XABCDE, que posteriormente vamos a ver, se hacen, si es necesario, maniobras en la escena, que sería todo lo necesario para que ese paciente, si necesita eventualmente un tratamiento para un soporte vital, o sea, algo que esté comprometiendo su vida, se hace en ese momento. Una vez terminado esto, se pasa a la etapa de traslado, o sea, desde el incidente hacia el lugar donde tiene que tener una prestación de continuidad de servicio para la atención de ese traumatizado. Para esto es necesario conocer muy bien el sistema y, por supuesto, bajo la regulación de una cabina de emergencia. Cuando uno ya termina esta etapa de traslado, que es con la transferencia del paciente al lugar donde va a continuar la atención, empieza la etapa de documentación, que es la confección, o sea, escribir todo lo que hicimos, que lo que se hace es volcar una historia clínica o una ficha prehospitalaria, pero igual tiene el valor de historia clínica. Y una vez terminado esto, empieza la etapa de reactivación, que es estar nuevamente en condiciones para volver a asistir a un nuevo incidente. El tiempo es muy importante dentro de la asistencia del traumatizado. Hay muchas lesiones que las tenemos que atender dentro de un periodo determinado para poder tener un buen resultado. Por eso se dice que los primeros minutos que generalmente se ocurren en la escena, el tratamiento que uno haga, la evaluación, es muy importante para la repercusión de cómo va a seguir ese paciente a posterior. Se habla de los 10 minutos de platino porque son esos primeros 10 minutos de contacto con el paciente donde tenemos que ser muy efectivos a la hora de trabajar. Se hace la evaluación, el eventual tratamiento, sobre todo si hay que hacer alguna maniobra de soporte vital. Si es necesario, se hace una restricción del movimiento espinal y posteriormente el traslado. Esto en la escena, 10 minutos de platino. Hagámoslo rápidamente, eficientemente, y si es necesario hacer alguna otra maniobra, se hace en camino al hospital. La importancia del tiempo en trauma está bien estudiado en lo que es la curva trimodal de mortalidad. Sabemos que la mitad de los pacientes mueren en la escena, que son en los primeros segundos a minutos, y esto por lesiones que prácticamente es muy difícil poder hacer algo en el momento de la asistencia. Esto en realidad hay que modificarlo a través de la prevención, lo que hablábamos de las políticas sanitarias, de descenso de velocidad en lo que son los incidentes viales y bueno, en cada una de las diferentes etiologías del trauma, poder modificarlo desde la gestión de riesgos, las alertas tempranas, la prevención primaria, etc. Posteriormente está lo que se llama el periodo dorado o periodo de oro, que son las primeras horas en las cuales este tipo de patologías podemos tener alguna incidencia muy importante y modificar la mortalidad de los pacientes, que son, por ejemplo, cuando hay una vía aérea obstruida, cuando hay un shock hipovolémico, o sea, un sangrado muy importante, cuando hay hematomas a nivel cerebral o intracraneales, como los subdurales o epidurales, bueno, diferentes tipos de ubicaciones de hematomas que con un diagnóstico oportuno y una intervención neuroquirúrgica podemos cambiar el desenlace fatal de esos pacientes. Cuando hay un hemoneumotórax, o sea, un tórax agudo traumático, cuando hay lesiones de órganos sólidos a nivel abdominal, como la lesión de vaso, la lesión de hígado, lesiones pelvianas y diferentes tipos de hemorragia. Todo esto que yo les estoy enumerando, que representa el 30% de la mortalidad como segundo pico de esta curva trimodal de mortalidad, es donde
tenemos que afinar los diagnósticos, el tratamiento y ser muy efectivos porque es donde realmente podemos modificar la mortalidad en trauma. Las primeras lesiones, que son también ese listado, no vamos a, o difícilmente podamos hacer algo, pero en esta segunda etapa de mortalidad sí podemos activamente modificar la mortalidad de los pacientes. Después hay un tercer pico de mortalidad que representa el 20%, que tiene que ver con infecciones, fallas multiorgánicas y el deterioro de pacientes traumatizados, sobre todo por la deuda de oxígeno que tienen, sobre todo cuando hay mucho sangrado. La principal causa de muerte, tanto pre como intrahospitalario, es el sangrado, en el global del trauma. Entonces es muy importante lo que hacemos en ese periodo dorado porque va a determinar también el tercer pico de mortalidad. Si se maneja mal el paciente traumatizado, termina infectado, termina con falla multiorgánica y justamente por eso en ese periodo que se llama dorado es donde más efectivos tenemos que ser. Con respecto a las indicaciones generales de los vehículos y sobre todo de la gestión prehospitalaria, tenemos que saber que lo mejor para los vehículos es que estén tripulados, con personal idóneo por supuesto, con todo el equipo necesario y con una revisión periódica y exhaustiva con cada cambio de turno del móvil de emergencia, de los vehículos sanitarios, antes de iniciar la actividad laboral. Esto es algo que siempre se plantea con respecto a cuántos pacientes puedo transportar y la respuesta es un solo paciente por vehículo. El conductor de un vehículo sanitario debe observar las normas de manejo preventivo y cumplir estrictamente las disposiciones legales vigentes, o sea, una ambulancia no puede infringir las normas de tránsito, salvo algunas situaciones especiales, por ahí uno en ciertos horarios de muy bajo tránsito, por ahí hay un semáforo en rojo, no viene nadie, puede pasar el móvil, pero la realidad es que las normas de tránsito también deben ser respetadas por los vehículos sanitarios. También uno debe conocer por las regiones donde habitualmente trabaja, para saber las rutas más apropiadas, para disminuir los tiempos, y si es necesario hacer algún tipo de procedimiento durante el traslado, lo mejor, lo más apropiado es detener el vehículo, realizar el procedimiento y después continuar. Siempre hay que tener en cuenta la intimidad de los pacientes y los comentarios que uno hace cuando traslada a una persona. Con respecto a la seguridad del manejo y sobre todo también la seguridad de quienes están dentro del vehículo, es responsabilidad del conductor del móvil que se utilicen los cinturones de seguridad. Y todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente depende del profesional que acompaña. Otro dato para tener en cuenta, si estamos en un paciente crítico con un código rojo, se puede utilizar sirena y baliza. En algunos casos puede ser que hagamos la excepción. Si es un código amarillo, solamente baliza, y si es un código verde, sin balizas ni sirena. Lo que nunca hay que hacer es transportar pacientes en vehículos que no son sanitarios, porque eso puede favorecer a tener algún incidente o algún imprevisto que realmente complique al paciente, como por ejemplo en este caso. Al paciente y a la tripulación, ¿no? El equipamiento que necesitamos en un vehículo sanitario, sobre todo en la configuración de ambulancia, ya sea de soporte vital avanzado o básico, tenemos que tener por lo menos un cardiodesfibrilador, porque la urgencia cardiológica, la incidencia es muy importante. Entonces, cardiodesfibrilador con monitor, ya sea con desfibrilador manual o en modo DEA, es importante tenerlo, alguno de los dos. Un bolso de vía aérea que incluya un ambú, ambú y máscara, que incluya dispositivos supraglóticos y todo lo necesario para el manejo definitivo de vía aérea, como laringoscopios, tubos endotraqueales, mandiles, etc. Un bolso de trauma, que acá en realidad lo que tenemos son férulas y collares cervicales, mantas térmicas y lo necesario para poder asistir en la urgencia de trauma sin llevar al paciente a la hipotermia, así que todo
lo que tengamos de dispositivos para calentar, sobre todo también para calentar el habitáculo, ¿no? La calefacción y agregado las mantas térmicas, etc. Un sistema de aspiración con motor, como para tener una aspiración efectiva, y en los casos de que sean de soporte vital avanzado, vamos a requerir, por ejemplo, respiradores de pared, respiradores de transportes, bombas o empujajeringas que le dan mayor complejidad para la atención de los pacientes clínicos. En la configuración de vehículos de respuesta o vehículos sanitarios, sobre todo pensando en sistemas sanitarios mixto, o sea, con móviles medicalizados y no medicalizados, o de doble nivel, donde tenemos vehículos de soporte vital básico y vehículos de soporte vital avanzado, esta configuración se da entre vehículos de pronta respuesta o vehículos de atención, de pronta atención, que generalmente son no medicalizados, donde va un técnico de emergencia o un enfermero con el conductor. Los móviles de soporte vital básico, que puede ir un técnico, un enfermero y un médico, pero esto no es fundamental, que sí tenemos que tener en el de soporte vital avanzado, que debe ser medicalizado, también acompañado con un técnico o un enfermero. Muchas veces en los sistemas, dependiendo el área de incidencia, la geografía, la ubicación y el contexto, podemos tener otros tipos de vehículos que también son importantes, además de los que recién nombré, que acá les pongo un listado como ejemplo, ¿no? El móvil de salud mental, las motos de primera respuesta, que son vehículos más ágiles para determinados lugares. También se puede incluir incluso bicicletas de primera respuesta, móviles para asistencia pediátrica, unidades de logística, móviles de coordinación, los móviles de catástrofe, flota náutica si fuese necesario, unidades de triage. Bueno, todos los demás vehículos que muchas veces conforman diferentes sistemas obviamente con recursos para poder implementarlos. Acá hay un ejemplo de una unidad de catástrofe y de una unidad de pronta respuesta. Que fíjense que las unidades de pronta respuesta son vehículos más ágiles y más fáciles de manejar, sobre todo en lugares del conurbano con mucha densidad poblacional o mucho tránsito. Bueno, acá otros vehículos, por ejemplo, el vehículo de catástrofes de Ezeiza, el del SAME Cava, vehículos que funcionan como unidades de cuidados críticos con cama de terapia intensiva, como es el del CIES. Bueno, y otros vehículos del SUMA 112 de Madrid, también unidades de catástrofe, ahí generando puestos de control médico. Bueno, cuando llegamos a la escena, habíamos visto en las etapas de prehospitalario que era muy importante la seguridad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta desde el inicio o la salida hacia el incidente, pensando en las posibles cuestiones que tenemos que lidiar con respecto a la seguridad. Y una vez que uno llega a la escena, bueno, mirar bien todo, escuchar, incluso hasta oler si hay alguna sustancia peligrosa en el ambiente, sobre todo si el incidente despachado es de estas características. También evaluar la cinemática del trauma, cómo sucedió, qué pasó, cómo fue, cuántas víctimas hay, que eso es un poco más la situación, el entorno, ¿no? No es lo mismo ir de noche que de día, que llueva o no, que sea una situación de una ciudad, o sea, una situación urbana o una situación rural. Bueno, cada una de estas cosas hay que considerarlas cuando vamos desplazando y cuando llegamos al lugar del incidente. Tengan en cuenta que la mayor mortalidad en los equipos de salud tiene que ver justamente con los incidentes viales y con los choques de los vehículos sanitarios. Acá hay ejemplos de todo tipo, tanto públicos como privados, de provincia, de Cava, etc. Y la lista es interminable y casi diaria de incidentes que puede haber con vehículos sanitarios chocando. Y mucho tiene que ver lo que les decía al principio con respecto
a respetar las normativas viales. Una cuestión también a tener en cuenta, y esto lo hablábamos en cosas generales con respecto al traslado, es tener seguridad con respecto a si uno tiene que hacer algún tipo de maniobra, detener el vehículo. Si hay que poner una vía, hay que controlar un torniquete, hay que manejar una vía aérea o lo que sea necesario que nos insuma tiempo, uno tiene que pedirle al conductor que detenga el vehículo, realizar la maniobra que tenga que hacer y después continuar. Y sobre todo, mientras estamos en el traslado, tener cinturones de seguridad también nosotros puestos, porque esto se hacen con crash test, con estos muñecos, en los cuales se simula, por ejemplo, una colisión de una ambulancia. Y fíjense el resultado. Bueno, eso a cierta velocidad, por supuesto. Y otra cosa que se veía ahí es cómo los objetos, como los monitores, también salen despedidos y funcionan como proyectiles. Entonces, también, esto hay que tener en cuenta, todo lo que se traslada en la parte posterior del vehículo, en el habitáculo, tiene que estar bien sujeto, porque puede pasar esto. Bueno, cinemática del trauma es una charla aparte, pero tengamos en cuenta que cuando uno va a un escenario, tiene que analizar cómo fue ese evento, cuál fue el proceso traumático, para así poder pensar posibles lesiones de las personas involucradas, de los pacientes. Hay algunos mecanismos dentro de la cinemática del trauma que sin dudas nos van a llevar a trasladar al paciente. Por ejemplo, que lleguemos y el ocupante o el acompañante esté muerto, que haya sido una extracción prolongada, o sea que costó mucho desatraparlo del vehículo, que sea una persona confinada, por ejemplo, un derrumbe o una estructura colapsada y que también esté aplastado, cuando hay caídas de más de 5 metros o más de 2,5 veces nuestra propia altura, cuando hay colisiones en moto y sobre todo si no tienen casco, o si las víctimas son atropelladas y arrolladas y desplazadas más de 5 metros desde el lugar del impacto. En el sentido este del análisis de los mecanismos de lesión, el riesgo aumentado tiene que ver con, bueno, justamente esa enumeración que les hice de mecanismos de injuria, y esto está bien descrito acá con el Colegio Americano de Cirujanos, algo que después vamos a rever en las charlas de triage. Las colisiones que más mortalidad tienen son los choques frontales, seguida de las colisiones laterales y las de posterior. Siempre hay que analizar dentro del contexto de justamente el análisis de la cinemática del trauma, si tenía cinturón de seguridad, si tenía el auto o el vehículo airbags, cuán deformado está, cuán aplastado está el techo, y en casos, por ejemplo acá en la primera foto a la izquierda arriba, el parabrisas, cómo está roto, que puede ser una ruptura que genera el mismo conductor, si no tenía el cinturón de seguridad, o por ejemplo un peatón arrollado que impacta el cráneo contra el parabrisas. Todo eso tiene que estar consignado y volcado después cuando confeccionamos la historia clínica para que quede registrado, y también es muy importante que esta información sea transmitida a los equipos receptores luego de hacer el traspaso del paciente para que también continúen en el análisis de la cinemática y las posibles lesiones. Algo muy importante es la conducción de motos
sin casco, que esto genera la principal causa de muerte en el prehospitalario. Ya les había comentado que en general el trauma, la principal causa de muerte es la hipovolemia, o sea, el sangrado, pero particularmente en la escena, en la etapa prehospitalaria, es el traumatismo de cráneo, sobre todo en motos sin casco. Muchas veces se habla de politraumatismos o policontusos. Lo correcto es decir trauma múltiple, y cuando lo vamos a determinar de esta manera, como un paciente con un trauma múltiple, tiene que tener por lo menos lesión de 2 o más cavidades. Cavidades puede ser la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad abdominal o también la pelvis. Tiene que tener más de 3 fracturas mayores, proximales, fémur, húmero, etc. O lesión de una cavidad y una fractura mayor. Por ejemplo, trauma abdominal más fractura de fémur. Ahí podemos ponerle la etiqueta al paciente que es un trauma múltiple. Con respecto al triage, que después vamos a hacer charlas específicas de triage, es categorizar a los pacientes por su complejidad. Acá importa mucho los recursos que tengamos y el nivel de criticidad que tenga ese paciente. Se los clasifica por niveles, en rojo, amarillo, verde, según el nivel que sea crítico, moderado o leve, y negro o blanco si es un crítico con muy pocas posibilidades de recuperación, se dice que es negro, y si está fallecido se le pone la etiqueta de blanco. La idea es siempre trasladar al paciente adecuado, en tiempo adecuado, al lugar que va a dar respuesta a ese paciente rápidamente, que no siempre significa que sea el lugar más cercano al incidente. Bueno, habíamos visto todas las etapas del prehospitalario. Esto continúa en la atención del traumatizado a través de lo que es la evaluación secundaria, la reevaluación, los cuidados definitivos, todo lo que tiene que ver con estudios complementarios. Pero lo importante es que a los pacientes siempre lo evaluemos con la ruta de evaluación, que es, cuando tomamos contacto, hacer las observaciones iniciales. Y ahí viene el examen primario a través del protocolo XABCDE. Eso nos va a dar una primera impresión o un conjunto de diagnósticos para posteriormente hacer un examen secundario, que es volver a revisar al paciente, también con el protocolo XABCD, pero un poco más detallado, y a través de otros acrónimos como Sampler o OPQRCT, que ya los vamos a desarrollar, y ajustando los diagnósticos diferenciales que hicimos con el examen primario, para posteriormente hacer un manejo continuo del paciente y tratarlo de sacar de esa situación aguda. Hasta acá esta charla. Ahora vamos a continuar con el protocolo XABCDE.